Ya, pregunta número 10. ¿Cuál o cuáles de las siguientes funciones son exponenciales? ¿Ya? Me dicen que la primera es f de x igual a x elevado a 3. La segunda es f de x igual a 3 elevado a x. Y la tercera es f de x igual a 3 elevado a menos x. Lo primero que nosotros vamos a recordar es que para que sea una función exponencial, siempre nuestra función exponencial debe tener esta forma que está acá, ¿de acuerdo? Y además debe cumplir que el a tiene que ser un número real positivo menos el 1. Puede ser cualquier valor positivo, pero el 1 no. Y el x tiene que estar en los reales. Si nos fijamos acá, el a es el término que va acá abajo. Acá yo tengo una x, acá yo tengo un 3 y acá yo tengo un 3. Por lo tanto, la alternativa, de acuerdo a la definición de función exponencial, debería ser 2 y 3. ¿Por qué? Porque yo tengo que el a vale 3 y el 3 es un número real positivo, y en la 3 el a también vale 3 y el 3 es un número real positivo. Distinto es eh, a la función número 1, porque la función número 1 yo tengo acá que la incógnita está acá abajo, y eso no puede ser. Ujú. Esa sería la pregunta 10. Solo 2 y 3. Siguiente. Si f de x igual a elevado a x, entonces, para que f de x sea una función exponencial decreciente, debe suceder que, para que sea una función exponencial decreciente, siempre nosotros nos vamos a apoyar en el gráfico bueno, en la gráfica que yo les envié en su guía de materia. En este caso, para que sea decreciente, la función que cumple esta condición es la función que está de color verde, ¿ya? Y la condición acá lo dice, tiene que ser el a, tiene que ser un número mayor que 0 y tiene que ser menor que 1. Y en este caso, la alternativa debería ser la alternativa a, tiene que ser menor que 1. ¿Ya? Menor que 1. Siguiente. Si f de x igual a 5 elevado a menos x, ¿cuál de las siguientes alternativas es verdadera? Lo primero que yo voy a hacer es tomar nuestra función. Lo segundo que yo voy a hacer es verificar una a una, cada una de las que está acá, si es que cuando resuelvo el f de 0 me da 0. Si es que resuelvo el f de 1 me da un quinto. Si es que resuelvo el f de 2 me da 25. El f de menos 2 me tiene que dar menos 25 y el f de 1 me tiene que dar 0. Solamente una de esas es verdadera, las demás son falsas. Vamos por la primera, letra A. F, f de 0, en vez de poner x acá, yo voy a poner 0, y en vez de poner x acá arriba, yo también voy a poner 0. Entonces, 5 elevado a 0, eso es lo que me queda. F de 0 es 5 elevado a 0, y eso me va a dar 1. Acá me dice en la alternativa A que el f de 0 me debería dar 0, por lo tanto, la primera es falsa. ¿Ya? Siguiente. Voy a calcular f de 1. En vez de poner x, yo voy a poner 1 y me va a quedar 5 elevado a menos 1. Y 5 elevado a menos 1 es un quinto. Acá me dice que f de 1 debería ser un quinto, por lo tanto, esa es verdadera. O sea, esa sería la alternativa. Ahora bien, voy a revisar la C, la D y la E, para que vamos viendo qué sucede. F de 2 sería 5 elevado a menos 2. Acuérdense que acá arriba hay un signo menos, negativo. Y cuando 5 elevado a menos 2, recordemos que se da vuelta, pasa a positivo, y me quedaría un quinto por un quinto, que me da 1 partido por 25. Sin embargo, la alternativa C me dice que me debería dar 25. No coincide con mi respuesta. Por lo tanto, es falsa también. ¿Ya?
Sigo con la D. En la D, al reemplazar el menos 2, me va a quedar f de menos 2, 5 elevado a menos menos. Acá se me provoca un menos menos. ¿Por qué? Porque la función acá arriba tiene un menos y además el número de acá, que está acá afuera, tiene otro menos. Y se me provoca un menos menos que me daría positivo y eso me da 25. Pero la alternativa D me dice que me debería dar menos 25. Por lo tanto, tampoco es. Y por último, f de 1. F de 1 es 5 elevado a menos 1 y eso me da menos 25. Me perdí. Ah, sí. No, aquí hay un error. Vamos a corregirlo inmediatamente. Eh, es 1 partido por 5. Ahí sí. ¿Está corregido nuestro error? Ahí está. Tampoco sería esa última. F de 1 es 5 elevado a menos 1 y eso me da un quinto. Ya, de hecho, ya lo habíamos calculado antes. ¿Ya? Y acá me dice que me tiene que dar 0. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa B. 13. F de 1 de acuerdo al gráfico. A ver, si alguien me puede ayudar acá, ¿cuánto es F de 1, muchachos? Es un medio. Es un medio y se acaba. Ahora le voy a preguntar a otra persona. ¿Cuánto es F de menos 1? A ver si me puede ayudar otra persona. Más rápido, por favor. ¿Cuánto es F de menos 1? F de menos 1 es 2. Dos. Y F de menos 2 es Cuatro. 4. Y ahí se acaba el ejercicio. ¿Ya? Ahí tenemos el ejemplo de lo que yo le estoy diciendo. Cuando yo digo f de 1, lo que yo quiero es eso que está ahí. ¿Ya? Sigo avanzando. 14. La población de un país dentro de t años está dada por la función p de t igual a 2 por 3 elevado a 2t partido por 3 millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes hay al tercer año? Primero copio la fórmula. Segundo, me entrega otro dato y ese dato es el tiempo. Me preguntan cuántos habitantes hay al tercer año. Entonces t vale 3. Reemplazo y resuelvo. Se me va S con S porque estoy simplificando y me queda 3 elevado a 2 por 2. Eso me va a dar 18 millones. Me da 18, pero ahí dice que la función exponencial que está acá está en millones de habitantes.